Muy buenas a todos. Los hombres rápidos del pelotón en este Tour de Suiza se quedan sin su victoria de etapa. A pesar de que lo han intentado de todas las maneras, les ha resultado imposible echar abajo a una fuga de solo dos hombres, Xavier Meurice y Jonathan Narváez, que finalmente es el que se ha impuesto en línea de meta. Les han hecho la vida imposible en la jornada de hoy al gran grupo. Y no es la primera vez que les pasa en el último mes. Hasta 3 veces les han quitado la victoria los hombres de la fuga a los hombres del pelotón en jornadas a priori factibles para ellos. La primera de ellas fue en el Giro de Italia, en esa llegada a Milán, en ese circuito un poquito ratonero que favoreció mucho la escapada de los 4 hombres de cabeza. Esta semana pasada en el Auvergne-Rhône-Alpes, la victoria de Quinn Simmons, que llega desde la fuga, donde se vieron beneficiados de un viento a favor el grupo de 10 hombres que lo dieron todo durante 30-35 kilómetros para mantener solo 50 segundos de ventaja y que finalmente se hicieron con la victoria. Y en el día de hoy los dos fugados han resistido 55 kilómetros con 4 minutos de ventaja en un terreno que para nada era fácil para la fuga, era llano picando hacia arriba con numerosos repechos donde el pelotón bien organizado se podía haber dado un auténtico festín a la hora de recuperar tiempo, pero las fuerzas no les han acompañado, han trabajado muchos equipos para echar abajo la escapada, pero finalmente Jonathan Narváez se ha llevado el sprint a 2 contra Xavier Meurice. Un Jonathan Narváez que vuelve a repetir victoria a través de la fuga. En el Giro de Italia ya lo hizo en un sprint a 2 también contra Enric Mas, y en esa ocasión dijimos que Enric Mas no tenía ninguna posibilidad de llevarse un sprint llano contra Jonathan Narváez, pero tenemos que destacar que en esa ocasión Enric Mas planteó mejor el sprint que Meurice en el día de hoy, porque Xavier Meurice, el belga del Pinarello Q36.5, para mí lo ha planteado francamente mal. Para empezar, sabes que eras más débil que Jonathan Narváez al final de la etapa, en un hipotético sprint. Las imágenes mostraban cómo en cada relevo que daba Jonathan Narváez, Meurice sufría más que viceversa, que cuando daba él los relevos a Jonathan Narváez. Aún así, Jonathan Narváez se las ha ingeniado para poder entrar a esa fase decisiva de la carrera siendo segundo otra vez. Por delante estaba Meurice de él, y a pesar de que no lo hemos visto en directo porque la señal ha fallado, ha sido una pena ese último kilómetro y medio que nos hemos perdido en directo, pero bueno, cosas de las retransmisiones cuando los días no acompañan. Ha sido un día muy feo, pero bueno, lo hemos visto en repetición y Meurice no se ha cerrado a la valla. Cuando hay un sprint a 2 o a 3 en un grupito muy pequeño, el que marca el sprint suele decidir un lado de la carretera. Xavier Meurice estaba ubicado en la zona izquierda, pero poco a poco ha ido ganando el centro de la calzada. ¿Qué ha pasado? Que miraba para atrás para calcular la distancia que tenían respecto al pelotón que venía lanzado y que podía, ¿por qué no?, quitarles la etapa si tardaban mucho en arrancar. Han arrancado al final a 200 metros para meta, pero claro, si tú estás ya en el centro de la calzada y miras para atrás, pues evidentemente vas a mirar solo por un lado. ¿Qué pasa? Que Meurice miraba por la parte derecha, lo ha hecho hasta en 2 ocasiones cuando iba por detrás de él Jonathan Narváez. Narváez se ha dado cuenta perfectamente de ese detalle, y cuando ha mirado otra vez para atrás por última vez para ubicar la distancia con el pelotón y para ubicar también a Jonathan Narváez, pues justo cuando giraba la cabeza, Johnny le ha arrancado por la izquierda y Meurice se ha quedado totalmente sin opción ni siquiera de cogerle la rueda. Sin embargo, si hubiese ido pegado a cualquiera de los dos lados, miras por el lado que no están las vallas, y la capacidad de sorpresa del que viene por detrás, que es el que suele lanzar el sprint para sorprender un poquito, pues desaparece por completo. No lo ha hecho así Meurice. Se queda sin victoria, insisto, no solo por ese detalle, porque creo que en ninguna ocasión le hubiese podido ganar, dado las piernas que tenía Jonathan Narváez, que ha hecho una auténtica exhibición junto a Meurice.
pero ha hecho una auténtica exhibición también mirando al Tour de Francia, porque a pesar de que el Giro le fue muy bien al corredor ecuatoriano, que se llevó 3 victorias de etapa, al final lo tuvo que acabar abandonando, no terminó los 21 días y la temporada no es que le hubiese ido muy bien en cuanto a competición. Compitió en el Down Under, se lesionó, no volvió a competir hasta el Giro de Italia, que lo hizo francamente bien, pero claro, dejó la incógnita de su estado de salud, cómo iba a estar de cara al Tour de Francia, donde imaginamos que va a estar presente Jonathan Narváez como un gran escudero de Tadej Pogačar. Y en el día de hoy, lo que yo creía en un primer momento que era simplemente una escapada para ponerse a punto, para un entrenamiento de muchísima calidad y aprovechar así el día de tranquilidad en el pelotón otros de sus compañeros, él necesitaba a lo mejor más ese punto de forma, pues lo ha acabado convirtiendo en un triunfo de etapa espectacular, el bueno de Jonathan Narváez. Un triunfo de etapa en el que me gustaría destacar también que no se han visto las típicas imágenes desde el pelotón, de a las motos, de intentar alejarlas, tampoco se ha visto a los fugados tomados por la cámara que les seguía de una forma delantera, o sea, siempre las motos por detrás de los fugados y siempre en el pelotón sin pedir que se alejasen las motos, cosa que cuando la cosa está tensa en la persecución siempre se echa la culpa a las motos, ¿no? En el pelotón siempre se ven esas imágenes, las vimos en Milán cuando no llegaron a coger a los fugados los vimos mucho tiempo por delante, cosa de las que se quejaron los equipos de los sprinters, de que las motos beneficiaron a los escapados. Creo que en el día de hoy hay pocas cosas de las que quejarse en relación a las motos y eso también pues es destacable, me gusta porque nada puede empañar el triunfo de la fuga, en este caso de Jonathan Narváez, un triunfo que en días como hoy, en días donde los sprints se ven tan claros, porque a pesar de ese movimiento de 2 que ha sido tempranero en la jornada de hoy, luego ha habido un segundo movimiento con 8 hombres que al no llegar a contactar con los 2 de cabeza y quedarse ahí en tierra de nadie entre el pelotón y los 2 fugados, ha dado la sensación que no se veían con fe de llegar a la altura de los 2 de cabeza y poco a poco han ido perdiendo esa ventaja de 2 minutos que tenían con el pelotón cuando coronaban el segundo puerto. Si hubiesen tenido fe, que eso es a lo que voy, con esto de que gusta tanto que lleguen las fugas en los días que pinta tan bien para el pelotón o que a priori está tan controlado por el pelotón, si hubiesen tenido fe, pues equipos que difícilmente van a tener brillo en este Tour de Suiza podrían haber optado a un triunfo parcial. Desgraciadamente no le han tenido fe y el triunfo parcial de la etapa se lo va a llevar, se lo ha acabado llevando el equipo UAE, que precisamente escaso de protagonismo y escaso de victorias, pues no va en ninguna de las carreras en las que compiten. Pero hay días que parece que están predestinados a ser controlados por el pelotón, hay días en los que la gente se vuelve más amarrategui y desaprovecha estas etapas que, como digo, siempre gustan al espectador ver cómo el esfuerzo de los fugados por rebelarse ante lo establecido, pues tiene su recompensa en forma de triunfo de etapa. Mañana no va a haber escapada, no va a haber fuga, no va a haber pelotón. Mañana crono individual del Tour de Suiza, donde creo que Matías Bacek, después de lo demostrado en el día de ayer, especialmente con esa persecución que hizo con Tadej Pogačar, al que aguantó el ritmo en una de las subidas y que se quedaron cerquita de enlazar con la cabeza de carrera, creo que Bacek es un claro favorito para llevarse el triunfo de etapa, y donde Tadej Pogačar pues se probará por última vez sobre la cabra en competición. Y recordemos que quitando las etapas contra el crono en las grandes vueltas, Tadej no suele ir muy fino en las cronos individuales de estas vueltas menores. Recordemos el Dauphiné del año pasado, donde Remco Evenepoel le endosó más de 1 minuto y medio de ventaja al bueno de Tadej Pogačar. Así que vamos a ver en qué condición está Tadej
y si acaba satisfecho esta crono de mañana en vísperas también del gran día del Tour de Suiza, el gran día de montaña que será el domingo. De momento mañana, como digo, la crono que comentamos aquí en directo con vosotros en Encunetados. Hasta mañana.